Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy jueves 28 de noviembre vamos a comentar una noticia que encontramos en la jornada del día miércoles, ayer, donde proponen utilizar inteligencia artificial en comicios del Poder Judicial. Es una noticia que leí en la mañana del miércoles, en donde se expresa un magistrado donde propone, como lo indica este ejemplo del periódico que estoy leyendo, ujú, donde nos indica claramente algunas ideas que se tienen de lo que es la inteligencia artificial, ¿no? Entonces aquí vamos a leer rápidamente este periódico que dice, proponen utilizar la inteligencia artificial en comicios del Poder Judicial. Eso es una nota de Lilian Hernández y Fabiola Martínez, en donde un magistrado habla de la importancia de la inteligencia artificial y que la inteligencia artificial puede ayudar en varios procesos de carácter electoral, como es el caso que tenemos en puerta, la utilización de las elecciones para seleccionar un grupo de elementos del Poder Judicial. Aquí yo lo que hice y lo voy a mostrar al rato, utilizando la inteligencia artificial, leí completamente la jornada con la herramienta que estamos promocionando, que es IBM Doglin. Con esta herramienta de IBM Doglin leí todo el periódico. Tardó como 10 minutos en mi máquina, pero leyó todo el periódico y sacó los segmentos perfectamente de cada página, y en la lectura de un documento con tres, cuatro columnas, como es el caso de un periódico, el proceso de lectura lo realizó casi perfectamente esta herramienta. Pero esto lo vamos a hacer en un momento, pero ahora quiero comentar el documento de las reporteras Lilian y Fabiola. Aquí estoy, este segmento de texto fue el que saqué y solamente le puse algunos comentarios. Aquí nos dicen que la inteligencia artificial es un elemento interesante, que unas elecciones costaron 9.000 millones y que ahora están pidiendo 13.000 millones. Y dice que una manera de ahorrar insumos, dice, es que las autoridades electorales recurran al uso de la inteligencia artificial para determinadas acciones. Y menciona en este documento la conferencia del magistrado, que nos indica que el uso de la inteligencia artificial puede realizarse en varios, y hay varias cosas muy interesantes. El procesamiento y conteo de los votos, apuntó el magistrado electoral del Poder Judicial de la Federación. Entonces, también nos indica que el magistrado dijo que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que es el magistrado, que comentó que para ahorrar dinero en los comicios se podrían aprovechar algunas ventajas de la inteligencia artificial, y proporcionó algunas ideas, ¿no? Por ejemplo, dice la inteligencia artificial es capaz de proporcionar información en tiempo real de las plataformas de los candidatos. Esto es muy interesante porque esto sí está al alcance hoy, porque de cómo van a poner los candidatos las plataformas, pues van a usar algún mecanismo de internet, alguna plataforma, puede, llámese YouTube, llámese algún proveedor tipo que ofrecen Vimeo o los podcasts o alguna de las formas tradicionales de envío de documentación y muestra de elementos como son las redes sociales. Entonces, esto va a generar dos tipos de archivos, un audio o un video o archivos PDF. Y esto se puede
analizar perfectamente, como hemos estado comentando y vamos a dar un taller, de cómo sacar, por ejemplo, si yo tengo un audio o un video en alguna plataforma, pongámosle YouTube, tengo un video que grabó alguien que está en la campaña electoral, lo subió a YouTube y entonces podemos bajar el video y hacer la extracción del video, guardarlo de una forma local. Así puedo bajar todos los videos de los candidatos que estén en competición y después tengo para cada video un formato MP4, generalmente es lo que hace Zoom, y puedo con unas herramientas de inteligencia artificial, puedo transcribir el audio del video y después con técnicas de inteligencia artificial puedo analizar las palabras, el tiempo, qué mensajes envió, si fueron de carácter agresivo o no, o sea, el sentimiento del video sin problema, porque podemos transcribir el audio y el video a texto. También poder sacar las imágenes y eso es hoy realizable y vamos a hacer un taller de cómo podemos realizar eso. Es pasar de un formato digital audio, video a un formato texto y teniendo el formato texto podemos aplicar todas las técnicas de inteligencia artificial generativa para hacer un sistema, por ejemplo, de búsqueda semántica, un sistema de preguntas y respuestas. Por ejemplo, si en los videos se muestran imágenes de carácter agresivo, pues también podemos determinar eso por técnicas de inteligencia artificial. Habla también de otras eh, cuestiones que veo difícil en el momento actual, que dice conteo de votos. Eso sería muy difícil porque para poder contar los votos tenemos que tener una representación digital de las boletas y eso a lo mejor tardaría mucho para el momento, pero pues podría hacerse si después de un tiempo que tengamos las boletas se escanean rápidamente y se mandan los escáneres, las boletas escaneadas a un proceso de análisis de dónde pusieron la cruz o lo que sea para contar los boletos y esto sería tal vez mucho más rápido si en cada centro de acopio de boletas, en las casillas, se tiene una forma de escaneo rápido de las boletas. Eso sería importante, pero eso tal vez en este momento será difícil, pero el momento para poder hacer el análisis en tiempo real de las plataformas de los candidatos, ese sí es viable y realizable. Además, hay otras formas que nos indique identificar anomalías de los datos electorales. Podría ser, pero se requiere mayor tecnología. Reforzar el voto informado también, pero eso sería un poco más complicado. O sea, yo lo que comento son los proyectos que se pueden a realizar de forma inmediata. Hoy podemos realizar el análisis en tiempo real de las plataformas. Otro de los elementos también importantes que señala el magistrado, que es importante analizar que, que dice que los chatbots pueden proporcionar información en tiempo real. Eso tal vez no sería un chatbot tal cual, sino sería una plataforma donde analicemos de manera inmediata todos los documentos o los elementos y hacer tal vez un sistema de búsqueda semántica primero y en una segunda instancia un sistema de preguntas y respuestas como es un chatbot, pero la primera parte es un sistema de búsqueda semántica y eso sí es 100% realizable el día de hoy. Otro de los elementos importantes que se pueden hacer es la gestión del registro de votantes, es decir, para cuando yo registro un votante, pues le voy a pedir su CURP o su credencial del INE, puedo escanearla y de manera automática el sistema puede sacar el texto de la imagen
y determinar el número del CURP, la fecha de nacimiento y muchos elementos. Y eso vamos a hacer un ejemplo, cómo podemos, en nuestras cápsulas, cómo podemos sacar de una imagen el texto que se encuentra y el escaneo de una credencial de lector o un credencial de otro tipo donde se tengan datos demográficos y personales como una licencia, como un pasaporte o como cualquier tarjeta de identificación, puede la inteligencia artificial, y vamos a hacer un ejemplo sencillo en estas cápsulas de cómo podemos extraer de una imagen el texto. Y al tener el texto, podemos determinar el CURP, la fecha de nacimiento, todos los elementos que se encuentren en la identidad que se escaneó. Es muy sencillo, puede ser, por ejemplo, una persona que tiene una imagen que vio usando su celular. Ponemos la credencial del lector, le tomamos una fotografía con el celular y lo mandamos por un mecanismo tipo WhatsApp, como un anexo, e inmediatamente podemos extraer la imagen, sacar los textos de la imagen y determinar si el CURP que tiene es válido o no, los datos generales. Así, como hemos estado comentando, todos estos elementos son informática, inteligencia artificial de carácter empresarial, porque si vamos a hacer esto para un conjunto de una elección, pues son muchos millones de personas y para eso necesitamos tener, por ejemplo, asistentes virtuales con inteligencia artificial de tal manera que la máquina pueda responder a ciertas dudas básicas. Por ejemplo, eh, asistentes virtuales en las casillas para que las personas que están en la casilla puedan saber cómo actuar preguntándole a un asistente virtual con inteligencia artificial. Y para esto necesitamos las dos herramientas importantes, es la conversión de voz a texto, que vamos a dar un taller próximamente, cómo podemos encontrar el texto o transcribir, se llama con mayor precisión, transcribir un audio a texto. Y también la parte inversa, si yo tengo un texto, ¿cómo puedo traducirlo a voz? Estos son. Y la otra, como estábamos mostrando, es el reconocimiento óptico de caracteres, que es el OCR, como estaba comentando, en cualquier documento, papel que se pueda escanear o una credencial física que pueda escanear, o es decir, tomar una fotografía del documento, ¿sí? Puedo con esos documentos en formato de imagen PNG, podemos sin problema sacar la información significativa y poder trabajarla. Así, todos estos procesos son procesos de digitalización de los elementos o las tareas que permiten la atención a ciudadanos. Y esto es uno de los grandes aplicaciones de la inteligencia artificial. Así, con esto podemos decir que lo que se expresó en el evento que se los voy a compartir, que es el documento que está en la jornada en el día miércoles 27 de noviembre, es muy viable. Y así, con esto podemos después mostrar otros elementos que también son interesantes. Por ejemplo, aquí también en el día de ayer se comentó en la página eh, 19 que la inteligencia artificial reemplazará labores de bajo valor. Y es una de las cosas que hoy es importante entender, que la inteligencia artificial va a ayudar enormemente en el conjunto de tareas repetitivas que no requieren una alta especialización de las personas. Ahí es un gran punto de aplicación de la inteligencia artificial. Y lo dice también las personas especializadas en compañías de mano de obra como son el Manpower, dice que la inteligencia artificial va a reemplazar el
uso de personas o la utilización de personas en tareas repetitivas que son las que le dicen de bajo valor. Ahí hay todavía muchas cosas que hacer, pero es viable. No así en tareas que se requiera un poco más de inteligencia, porque todavía los sistemas de la inteligencia artificial de innovación no han pasado a ser maduros como lo que se requiere en una inteligencia artificial empresarial. Esto es todo por hoy.